a todos y todas las personas que se están conectando y que nos acompañan en esta jornada. A nombre del Centro UC de la Familia les damos una bienvenida muy especial en este ciclo que hemos llamado Tensiones, Avances y Retos de la Crianza Contemporánea. El propósito que nos convoca hoy es identificar aquellos modelos de crianza que atienden de manera armónica y oportuna a los requerimientos de niños, niñas y adolescentes, y así tener más herramientas, más conciencia y más conexión con lo que tanto padres como hijos realmente necesitan. Antes de comenzar la charla, les queremos dejar un recordatorio muy práctico, que es que para que ustedes puedan acceder a la certificación académica, deben registrar su asistencia en el formulario que se va a habilitar en el chat durante la transmisión. Así que los invitamos a estar muy atentos porque pronto va a aparecer. Ahora sí, el tema que nos compete hoy se llama la charla del silencio al diálogo, construir puentes con adolescentes. Y para esta charla hemos invitado a entregarnos ciertas luces a Viviana Hoffman. Ella es una experta en la materia. Viviana, psicóloga, es doctora en educación y directora ejecutiva de Valoras UC y de la Fundación Ciclo. Es especialista en aprendizaje colectivo con experiencia principalmente en convivencia educativa, bienestar y desarrollo socioemocional. Además, ha acompañado durante más de 2 décadas a escuelas y universidades y sistemas educativos en Chile y Latinoamérica. Viviana, un gusto tenerte aquí con nosotros y te damos la bienvenida. Muchas gracias, Nicole. Muy feliz de estar aquí y muchas gracias por la invitación. No, de nada, ahora sí, en pie derecho para su presentación. Súper. Voy a presentar entonces. Y la idea que tenemos hoy día es conversar sobre cómo construir puentes. Y la pregunta que nos va a guiar es cómo seguimos siendo importantes para los adolescentes cuando parece que necesitan cada vez menos. Y para poder contarles de esto, quiero invitarlos a pensar en una figura, que es la figura del faro, que es como está ahí en esa imagen que tenemos en la pantalla. El faro tiene una función dentro de la navegación en el mundo y es iluminar a los barcos y a las naves de distintos tamaños que están alrededor de la Tierra, tierra donde está el faro. Cuando las naves son chiquititas se alejan poco del faro porque no tienen autonomía suficiente, no tienen luces, muchas veces no tienen suficiente capacidad de volver o irse, pero mientras más grandes son las naves, más se alejan de los faros. Lo que vamos a usar es esta imagen para pensar en nosotros como familias de jóvenes que en el principio, cuando son niños, están muy cerca. Y mientras más grandes se van poniendo, más se van alejando. Pero eso no quiere decir que dejen de necesitar la luz del faro. Nosotros, los padres, somos ese faro, que a veces nos es muy difícil porque dejamos de ver nosotros a los niños. Nosotros dejamos de entender dónde están. Nosotros dejamos de ser ese ser que antes era tan necesario y es tan a veces doloroso. Y acá no solo desde la especialista, sino desde la madre de 2 adolescentes, he sentido ese dolor de cómo hace 5 minutos eras una guagua para mí y ahora me vienes con esto de que eres tan independiente y vas a buscar el mundo solo. Para poder entender esta figura, no solo esta figura, sino cuál es el desafío que estamos enfrentando en la adolescencia, lo primero que los quiero invitar es a pensar probablemente en una de las teorías más clásicas sobre el desarrollo, que es la teoría de Erikson. Y ahí lo que plantea es que nuestro desafío más importante en la etapa de la adolescencia es la construcción de nuestra identidad. No de nuestra identidad como cuando somos niños que estamos viendo para qué somos buenos, sino que acá estamos en un juego de ver para qué somos y para qué vamos a ser buenos. Estamos preguntando qué nos interesa, quién quiero llegar a ser. Es una pregunta más desafiante por un lado y por otro lado que requiere encontrar una diferencia con mi origen. Ya no soy de dónde vengo solamente, también soy para dónde quiero llegar a ir o para quién, por dónde quiero llegar a ser. Por lo tanto, uno de los desafíos de esto tiene que ver con construir identidad, con probar ideas, con probar grupos, con probar las formas de vestir que me son más propias, con
ver cómo me afectan las opiniones y descubrir progresivamente quiénes soy. El autoestima, por ejemplo, es una característica que nos acompaña a la vida, que tiene que ver con cuánto soy capaz de yo valorar lo que yo soy. Y eso lo construyo yo mismo, pero también lo construyo en reflejo con el otro. Yo voy comparándome con otros cuando entro al colegio, voy generando mi identidad a propósito de lo que los otros también me dicen para que soy bueno. Cuando de pronto soy bueno para la pelota y me lo dicen mucho, empiezo a entender que soy bueno para la pelota. A veces me empieza a ir mal en matemáticas y empiezo a sentir que soy malo para las matemáticas. Y eso es en reflejo a lo que los profesores me entregan como calificación. En esta edad, yo lo que estoy buscando tiene que ver con esa identidad que se va construyendo, pero principalmente con una identidad que por primera vez es mucho más autónoma. Es la que me permite tomar mis decisiones, tener independencia y también encontrar de dónde soy valorado, dónde me siento cómodo estando, dónde me gustaría seguir estando, dónde pertenezco. Por eso muchas veces los adolescentes que desertan del sistema escolar, la única manera que vuelvan es que encuentran un lugar de pertenencia. Y muchas veces esa deserción tiene que ver con no sentirse perteneciente. Si yo convivo con un adolescente que siente que no calza en ninguna parte, necesito ayudarle a que calce en alguna parte. A veces no es en el colegio, a veces en scout, a veces en música, a veces en el grupo de arte. La sensación de pertenencia es una sensación que nos va a seguir por toda la vida y que necesitamos proteger. Y a veces el sistema escolar no es el mejor lugar. El sistema escolar a veces es difícil. Y ahí, cuando uno tiene recursos, puede llegar a un taller. Cuando uno no tiene, hay muchas ofertas barriales, muchas ofertas también en los municipios, que vale mucho la pena descubrir. Porque si vemos, hay una necesidad muy grande en la adolescencia de construir identidad, por lo tanto, explorar lo que soy capaz de hacer, de tener autonomía, explorar también cuáles son mis límites. Pero sobre todo, para poder hacer esas dos, necesito encontrar mi grupo de pertenencia. Por eso, esta es una edad de mucho riesgo también para estar dispuesto a todo para sentir que pertenezco, y estar dispuesto hasta a traficar drogas. Y este es uno de los grandes riesgos que tenemos en esta edad, ¿no? Que pueden meterse en cosas que no quieren meterse, pueden empezar a fumar, empezar a consumir alcohol o drogas, empezar a meterse en problemas. Ahí es cuando nosotros, los padres y apoderados y las familias y los educadores, nos empezamos a preocupar por dónde empieza a sentirse perteneciente, dónde empieza a sentir que tiene lugares donde estar. Lo que a veces vemos como una contradicción es simplemente exploración. No están perdidos, se están buscando. Y por eso hay días en que van para un lado, otros días que van para el otro. Hay veces que la ropa refleja cierto tipo como de que nosotros identificamos con cierto tipo de identidad y al tiempo ya no son de ese tipo de identidad, sino que han cambiado la ropa, los colores, antes eran muy de colores y muy anime, por ejemplo, y seguían estas tendencias más coreanas del K-pop, por ejemplo, y poco después ya son dark y andan con ropa negra. Por lo tanto, no es una fase en que hayan perdido la identidad, sino más bien están buscando cuál y cómo se va construyendo esta nueva identidad que está en formación. Lo que sabemos de la neurociencia y que es interesante, porque por suerte va avanzando mucho, cuando yo estudié en la universidad, hace más de 25 años, se hablaba todavía de este cerebro adolescente como un cerebro incompleto, inmaduro, que todavía le faltaba. Sin embargo, por suerte ha avanzado mucho la neurociencia y ya no se habla tanto de un cerebro inmaduro, sino de un cerebro que está particularmente preparado para aprender muy rápido del entorno social. Coincidente con lo que decía Erickson ya en los años 60, hoy día la neurociencia nos habla de un adolescente que le gusta explorar, que está permanentemente aprendiendo, que está buscando innovación y que está buscando sobre todo relaciones significativas.
El grupo de pares, por lo tanto, adquiere una gigantesca relevancia, porque es ahí donde van a probar quiénes son, por qué están ahí. No es un error del desarrollo que estén tan orientados a las relaciones paralelas o de sus pares, sino que más bien es la manera en que hemos desarrollado la estrategia para poder construir esa identidad y buscar esos roles. Cuando hablaba con mis hijos preparando esta actividad, yo les preguntaba, ¿qué creen que es muy importante que sepan los adultos sobre los adolescentes? Me decían que la peor manera de castigar a un adolescente, entre paréntesis, a mí no me gusta castigar ni siquiera, pero, pero ellos pensaban en sus pares, ¿no? La peor manera de castigar a un adolescente es quitarle la posibilidad de relacionarse con sus pares. Los amigos son demasiado importantes para cortar esas posibilidades, por graves que sean las situaciones, hay que pensar cómo podemos equilibrar y cómo podemos tener conversaciones para el aprendizaje que tengan que ver con eso. ¿Por qué los pares importan tanto? He hablado bastante de los pares y muchas veces lo que nos pasa es que vemos a los pares como amenaza. Hay un grupo de pares que no nos gusta nada. Hay un grupo de pares que encontramos que es peligroso, que no lo aceptan como es, que no, que hacen que se tratan mal. Muchas veces las niñas tienen un tipo de violencia que es un tipo de violencia más soterrado, que es muy preocupante muchas veces en cómo compiten. A veces incluso el grupo de pares, y eso ha pasado mucho en colegios de élite, generan ciertas tendencias, alteraciones, por ejemplo, de la imagen corporal y termina pasando que muchas niñas empiezan a tener trastornos de anorexia, por ejemplo. La pregunta que necesitamos hacernos, por lo tanto, en nuestra edad, no es si van a tener influencia de los pares. La pregunta es qué tipo de grupo y qué tipo de vínculo van a encontrar. Y siempre tener en cuenta que es la amistad adolescente lejos lo más importante para nuestros hijos en este momento. Por lo tanto, nuestra estrategia para trabajar con ellos, por ejemplo, cuando nos preocupan, cuando no nos gustan los grupos de referencia, más bien es generar estos espacios de conversación para poder hablar de esos grupos, para poder ver si tiene otros grupos de pertenencia. Porque muchas veces es tan importante la pertenencia en este momento que si esta es la única que hay, voy a estar dispuesto a demasiadas concesiones sobre lo que a mí me importa. Y necesitamos poder ayudarles a buscar nuevos grupos de referencia. Por otro lado, los grupos nos permiten sentirnos reconocidos. Y esto en muchos casos, cuando, por ejemplo, en los estudiantes migrantes en distintos países del mundo se ha estudiado, que el reconocimiento que yo logro tener a propósito de mis pares es tan importante, pero muchas veces los alumnos extranjeros no lo logran en el país al que llegan. Por lo tanto, se afirman en grupos de pares de la misma procedencia, que no necesariamente es el grupo más sano de la institución. Por lo tanto, cualquier, en cualquier momento que sintamos que nuestros hijos, que los jóvenes con que estamos trabajando o que queremos están en riesgo y vemos el grupo de pares como amenaza, es el momento de ayudarles a buscar otro grupo de pares, no prohibirle el grupo de pares en el que están, porque en el fondo lo que estamos haciendo, si prohibimos ir al grupo de pares, si empezamos solamente a hablarles mal del grupo de pares, es dejarlos sin eso que es tan necesario en este momento. Y sí podemos invitarlos, porque sí es algo interesante en este momento, a experimentar distintos talleres, distintos grupos, distintos roles. Cuando hay profesores en el sistema, también volver a pensar cómo reorganizar los grupos. Muchas veces los grupos se hicieron hace algunos años atrás, cuando los niños eran más chicos, y siguen siendo los mismos grupos de referencia, pero ya no se conocen en el mundo actual con los compañeros que no son de su grupo. Por lo tanto, ampliar los círculos, cuando los niños son chicos, uno les ayuda a ampliar los círculos. Ahora dejó de hacerlo, pero no es una mala idea volver a hacerlo. Y por otro lado, transformarse en el apoyo y el sostén emocional ante desafíos que van a ir surgiendo con los grupos de pares. Porque a pesar de que uno en algún momento puede estar en una posición cómoda en el grupo de pares, eso puede cambiar bastante
rápidamente y necesitamos poder adecuarnos a ese cambio que puede suceder. Otro elemento que es importante es que nosotros hemos sido el faro de estos niños hasta ahora, que andan girando por alrededor de nosotros y que dejen de necesitarnos se siente como una pérdida. El silencio de los adolescentes nos hace sentir cosas como ya no me cuenta, no me escucha. Y ahí muchas veces el no me escucha también es ya no le importa lo que yo creo, lo que yo opino, no le importa lo que yo pueda orientarle, no me necesita, prefiere a sus amigos. Pero muchas veces lo que hacemos con estas frases es confundir que somos menos el centro de su atención, pero no necesariamente somos irrelevantes para su vida. Solo que ahora tienen un viaje más largo, andan más lejos del faro, por lo tanto los vemos menos. Pero eso no significa que no seamos igualmente importantes cuando se acercan de nuevo a tierra para que nos choquen. Es distinto sentir que nos ven menos a sentir que ya no somos importantes para ellos. Que no nos hablen no significa que no nos miren. Esta imagen me gustó porque puede que nosotros no estemos viendo dónde están, pero ellos siempre nos están observando y están mirándonos como modelo de lo bueno y de lo malo. Antes que no nos criticaban nada, ahora empiezan a criticar porque nos observan mucho más que antes, porque están en este ejercicio de poder entender y decíamos progresivamente quiénes son, para dónde quieren ir, qué quieren saber de nosotros para el futuro y qué no les gustaría tener como nosotros. Están en ese momento de distinción también, en que somos juntos de la misma manera y en que yo soy distinta a esta familia de origen que me tocó, o a esta señora que me cuida, o a este señor que me cuida. Por lo tanto, no solo no nos están hablando tanto, sino que además nos están mirando mucho. Por lo tanto, y eso nos desafía enormemente a los adultos, porque no solo tenemos el dolor de que ya no somos el centro de su universo, sino que además ya tenemos menos control, que era un poco ilusorio quizás cuando éramos chicos que teníamos un poco más de control, pero ahora estamos seguros que no tenemos control y nos transformamos, por lo tanto, más en un faro, en una referencia. ¿En dónde está la tierra? ¿Dónde está eso donde puedo chocar? ¿Dónde está eso a donde puedo llegar? Pero ya no le decimos por dónde van a ir, dónde están ni qué días pueden salir a la mar, ni qué es lo que van a ir a hacer, ni qué es lo que van a cazar. Por lo tanto, y el segundo elemento muy importante que nos cambia el rol como papás o mamás o cuidadores o profesores es que ya necesitan la menor cantidad de instrucciones posible. Les dimos todas las instrucciones que podíamos haberle dado en el momento que se las dimos, todas las orientaciones que queríamos. Todas las instrucciones que les demos hoy día o son molestas o son inútiles. Más bien necesitamos tener muchísima más presencia, porque ahora tienen que poder volver, tienen que poder ser escuchados. A veces uno se queda en esta tensión de qué hago, lo reto o no lo reto, le digo o no le digo, lo cambio o no lo cambio. En general, si usted tiene la duda, no le diga, escuche, mejor escuche, porque necesitamos que sientan que está la luz. Y a mí me gustó mucho la imagen del faro por lo mismo, sea una luz, una orientación, un modelo. Los adultos se vuelven mucho más relevantes ahora de lo que nos imaginamos. Lo que, lo que va cambiando es cómo influimos. Antes les dábamos consejos y les decíamos cómo tenían que hacer las cosas, nos imitaban incluso. Hoy día nuestro gran aporte es estar ahí y escuchar para ayudarles a autogenerar sus propias instrucciones. La moral heterónoma, que es la moral que nosotros dábamos a los niños antes, empieza a ser autónoma. Ellos tienen que tomar sus decisiones o ellas. Ellas o ellos son los que están equivocándose también. Y nosotros puede ser que desde el principio veamos que va a un problema esta situación, pero salvo que sea de vida o muerte, van a tener que equivocarse. Y nosotros estar ahí para cuando
quieran hacer la reflexión, quieran analizar, quieran volver a pensar por dónde más lo podrían hacer. Hay una cosa que se ha puesto muy interesante. A mí me gusta lo que plantea la Margaret Mead de las sociedades postconfigurativas. Margaret Mead es una antropóloga que trabajó en los años 60 también, mirando sociedades en que los adultos enseñaban mucho a los niños, que son las sociedades preconfigurativas. Sin embargo, se dio cuenta que también existían las postconfigurativas, donde los jóvenes aprendían de un mundo que los adultos no, las preconfigurativas, los adultos y los jóvenes aprendían varias cosas de un mundo nuevo, de un mundo que no era el que los adultos conocían de antemano. Los dije al revés, los voy a decir bien ahora. Las sociedades postconfigurativas tenían a los adultos que sabían mucho y enseñaban, ¿no? Y las preconfigurativas, que es como la que nosotros vivimos ahora, los adultos y los jóvenes hay cosas que están aprendiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, las tecnologías. Y en eso muchas veces los estudiantes o los niños son mucho más rápidos que nosotros. Las redes sociales, los cambios culturales sobre lo que se valora y lo que no, el relacionarnos con la incertidumbre. Esto vuelve más difícil la tarea de orientar, porque es como orientar hacia dónde, pero también lo vuelve mucho más importante, porque es orientar hacia vivir en un mundo compartido, que aunque tiene todos estos cambios, también tiene cosas que se mantienen. En ese sentido, en este tipo de sociedades, los adultos no son buscados para tener respuestas para preguntas, sino para poder ser referentes de historias de cómo suceden las cosas, de cómo son las emociones, de cómo son las relaciones, de qué es lo que es valioso y por qué ha sido valioso históricamente, por ejemplo. Cuando nosotros cambiamos tanto nuestra estructura social, no quiere decir que deje de ser valioso el respeto al otro, o la escucha activa, o el bienestar o el no matar a otros, digamos, pensando en cuáles son nuestras reglas éticas y morales que vamos construyendo en esta conversación. Probablemente no es una sociedad en que nosotros podamos dar por sentado esto es lo importante de aquí para siempre, sino lo importante es tener esos momentos para conversar sobre eso, para discutir sobre eso. Entonces, para ir cerrando, ¿qué necesitan los estudiantes de nosotros, o los niños, o nuestros hijos? Escucha. Y eso es súper difícil porque ese es el primer rol que cambia. Cuando nosotros tenemos niños pequeños, aunque siempre los escuchamos, también les damos muchas instrucciones. Acá la idea es hacer las menos instrucciones posibles y dar vuelta a la tortilla, como generar mucha más escucha que instrucciones. Límites súper claros. La hora de llegar es esta y es esta. La hora de apagar el teléfono es este y es este. Y un límite es un muro, no es algo que se negocie. Los límites son, se pueden tener un acuerdo en el sentido de que podemos tener esa conversación y discutir por qué es o por qué no es, pero luego los límites se respetan. Por ejemplo, podemos decir, a esta edad nos parece que la hora de llegada de una actividad fuera de la casa es esta por estas razones, y luego de ahí en adelante lo que estamos buscando es proteger ese límite, no negociarlo cada vez. Aristóteles decía que uno tenía que tener como reglas sociales y después discusiones éticas sobre la regla, pero no poner en duda la regla para siempre, porque eso nos va a volver locos y nos va a generar una tensión infinita. Podemos decir, por este año esa regla no se negocia, esa es. Disponibilidad, y probablemente en esta época se nos hace súper difícil también, porque no solo los niños y los jóvenes están en las pantallas, también nosotros. Tenemos una enorme cantidad de exigencias desde afuera, sobre todo las mujeres, que muchas veces tenemos doble o triple rol. A veces los hombres también, pero no es lo más común en nuestra historia. Y muchas veces esa disponibilidad es estar, aunque los jóvenes no estén, es estar presente alrededor de la situación. Una cosa que a mí por lo menos me ha hecho muy bien a mí y a mis hijos es dedicarles un día especial para, tengo dos, por lo tanto, un rato especial en un día especial para cada uno. Y es un rato en que ellos saben que es el momento en que conversamos más profundamente de ellos o qué sé yo.
Confianza. No podemos escucharles y comentar lo que nos han contado. No podemos escucharles y no creerles. Y al revés, si se rompe la confianza de cualquiera de los dos lados, tenemos que hacer algo para repararlo. Si por cualquier razón nuestros hijos se equivocan, cosa que sucede, necesitamos que puedan reparar activamente esa confianza, que tienen que hacer algo, eso se tiene que conversar. No puede pasar colado que habíamos hecho un compromiso, que habíamos llegado a un acuerdo y ese no se cumplió. Y lo último, que no solo se aplica para el grupo de pares, necesitamos que en esta familia no dé lo mismo que esté o no esté, que en este curso no dé lo mismo que esté o no esté, que en este trabajo incluso no dé lo mismo que esté en este. El sentido de pertenencia es algo tan importante y tanto se ha estudiado últimamente como una de las razones fundantes de nuestro bienestar. Cuando nos sentimos pertenecientes, tenemos un tercio del bienestar ganado. El resto, solo para completar la ecuación, lo desarrollamos cuando tenemos un sentido de propósito y cuando nos sentimos competentes. Entonces, cuando hablamos de autonomía de los adolescentes, no es contra el vínculo que sostienen con nosotros, sino que lo vamos construyendo desde el vínculo. En la figura del faro, la autonomía no es con el faro apagado, que el faro ya no sirve. Es un faro que genera la suficiente distancia para la autonomía, pero sigue ahí. Nuestro rol ahora es mucho más de estar ahí que cuando eran más jóvenes que íbamos con ellos. La familia y las escuelas son dos faros de la misma costa, sin embargo, lo que nos ha ido pasando cada vez más es que estos dos faros están en costas distintas y a veces se ponen las luces encima y dejan de verse entre sí. Las familias pueden acompañar desde el vínculo cotidiano, desde esta historia compartida, desde esta confianza construida en la casa, desde esta conversación. Cuando yo era chica, por lo menos veíamos la misma serie, la misma teleserie, las mismas noticias, y era una hora de compartir la hora de 11. Hoy día se ha ido haciendo cada vez más difícil encontrar esos espacios de encuentro. Un factor protector que se ha probado en 1 millón de investigaciones eh, de distintos factores de riesgo, como las adicciones, el alcoholismo, es el verse todos los días y conversar. Las escuelas, por otro lado, ofrecen comunidad, pertenencia, un espacio donde pueden pasar gran parte de su vida y desarrollarse en este grupo de pares. Cuando las familias y las escuelas transitan o transmiten mensajes contradictorios, que hoy día está pasando mucho, lamentablemente, que la escuela habla mal de las familias, lo que pasa es que tu papá y no hacen bien las cosas y no cumplen, y la familia dice lo que pasa es que los profesores no se puede confiar en ellos, dijeron que iban a hacer alguna cosa y ya ahora no la hacen. Generamos una comunicación para los jóvenes muy confusa. La orientación de nosotros se vuelve mucho más difícil porque es como que las dos luces andan para lados distintos y no les decimos bien a dónde pueden ir ellos, por dónde pueden transitar sin pegarse con la tierra. Cuando existe una alianza básica, es decir, no tenemos por qué ser amigos ni estar de acuerdo en todo, pero al menos no contradecirnos, el adolescente encuentra muchos más puntos de referencia. Se confunde mucho menos y lo pasa mucho mejor. El riesgo entonces que vivimos cotidianamente, que tiene que ver no solo con nuestras creencias, sino también con cómo nos afecta emocionalmente esto de que nuestros hijos ya no nos quieran hablar, ya no seamos lo mismo para ellos, es que nos contemos historias como, no, ya está grande, no, ya tiene que arreglárselas solo. Ambas cosas son ciertas. Sin embargo, si nosotros mandamos a un barco mediano, sin luces, a andar por los alrededores del mar, lo más probable es que se hunda. Y nuestra interpretación es muy mala cuando creemos que nosotros podemos apagar completamente la luz. Necesitamos dar autonomía, pero no que se sientan abandonados.
Y de nuevo, cuando estaba conversando con mis hijos sobre cómo hacer esta conversación, también salía eso. Les pregunté cuáles son los papás que encuentran que son peores. Y el gran tema son los papás que pareciera que no les importan los hijos. Y ese que no le importan los hijos no es sinónimo de que de verdad no les importen. Es sinónimo de que no les están comunicando que les importan. Entonces muchas veces esta cosa como de yo quiero ser buena onda y no soy tan claro con los límites y tampoco te pregunto tanto porque ya estás grande y quiero que seas libre, se confunde mucho esa autonomía con abandono. Sugiero más bien ofrecer estar, prender esas luces, estar, estar como les mostraba en la diapositiva anterior, estar disponible. Encontrar espacios para estar disponible. Puede que no les quieran contar más que puras leceras y tengan que aprender de las leceras que les importan. Pero esas leceras que les importan no son leceras porque les importan. Entonces, no necesariamente esa disponibilidad va a ser para hablar profundas cosas sobre el futuro. Es para conocer qué les importa. Y a veces también para que ellos conozcan la historia de uno, para que también escuchen, para que conozcan a sus papás, a su familia, a sus profesores. Los adolescentes siguen necesitando apoyo, seguimiento y presencia, no para controlarlos en su navegación, sino para saber que existe un lugar al cual pueden volver, cuando se cansen, cuando ya no sepan a dónde ir, cuando se encuentren con cierta desesperación, y eso puede pasar por siempre. Yo, que soy mucho mayor que adolescente, todavía cada cierto tiempo me gusta ir al faro de mi mamá que tiene ciertas ideas que yo no tengo y que me ayuda a iluminar espacios que yo no ilumino de manera autónoma. Para ir cerrando entonces, la tarea del faro es que durante la adolescencia puedan alejarse. No es evitar que los adolescentes se alejen, es ofrecer una presencia suficiente para que puedan explorar el mundo sin perder el vínculo y sepan dónde volver. Aunque parezca que no nos miran, los adolescentes saben perfectamente siempre dónde está el faro. Por lo tanto, la invitación es hacer un faro. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Excelente la presentación. Yo me gustó mucho la idea del faro, ¿cierto? Que no se trata de perseguirlo, no se trata de recriminarnos como padres, sino más bien esta figura de estar estable, ¿no? Estar presente, de saber que pueden volver cuando ellas quieran, ¿no? Eso es muy bonito y también remarca mucho el rol que tiene la familia para bueno, para un niño y adolescente, pero especialmente en esta etapa que como tú bien lo retrataste, es conflictiva y hay muchas dudas respecto a, por ejemplo, si puedo o no contar, por ejemplo, para contar, compartir mis leceras, como tú decías, se puede contar efectivamente con una escucha activa, con un apoyo, o sea, elementos súper importantes. Yo Ojalá sin creo, juicio también, ¿no? ajá, Pues muchas veces escuchamos y enjuiciamos. Es que tú no deberías haber hecho eso. Es que, ¿cómo lo interrumpiste? ¿Cómo no sé qué? Eso se empieza a cerrar la comunicación, son como formas de apagar la luz, finalmente. Y esto nos obliga, que pareciera más fácil de lo que es, a cambiar de rol. mm, Porque por años tuvimos otro rol. Y este es un rol que es distinto, que requiere más distancia, que requiere aceptación, que a veces también requiere cierto grado de soledad. Si es que nosotros teníamos muy puesta nuestra comunicación con nuestros propios hijos. claro, y cuando no encuentran estos adolescentes, muchas veces tienden a pensar, no soy comprendido, entonces Mm, buscamos otras alternativas. Y en ese sentido, una primera pregunta tiene que ver con la llegada de la IA, de la inteligencia artificial, y de los famosos chatbots, esas escuchas sin juzgar, ¿no? Que tienen hoy en día adolescentes y niños que se han visto en diferentes estudios que utilizan estas herramientas para contar no solamente, compartirles no solamente los problemas diarios, sino a veces problemas emocionales o inseguridades que los aquejan día a día, ¿cierto? Entonces, claro, estos adolescentes recurren a esta contención emocional 24 horas, mm. 24/7, más que a lo mejor las sesiones diarias de una terapeuta o una psicóloga. Y entonces,
¿eso te preocupa? ¿Te parece neutro? ¿Tiene un potencial que podría ayudarlos más que sustituir el rol, por ejemplo, de los padres? No, yo creo que nada sustituye el rol de los padres, pero sí creo que estamos en o sea, la imagen que estás mostrando, creo que la han mostrado distintas películas últimamente, además, de manera muy interesante. Estamos en una sociedad en que hemos construido una soledad muy grande, una relación con unas máquinas que se nos asemejan a humanos, pero que no son humanos. Y que las formas en que nos relacionamos es como entregar información de un lado y del otro en vez de escuchar más del... Escucha, me salió un reel en el fin de semana que decía que va a haber una profesión que es escuchar, de tanto que vamos a necesitar ese músculo, ¿no? En ese sentido, me gustaría como comentarte dos películas que yo creo que son súper entretenidas para verlas, o sea, entretenidas, interesantes, desafiantes, no sé si son particularmente divertidas, pero una es Adolescencia, que se hizo muy, muy famosa, pero se hizo muy famosa porque, para no ser spoiler, un joven adolescente comete un crimen y hay toda una reflexión sobre el rol de la familia. Y este es un niño que estaba muy solo, que no había mucha conversación. Y era esta familia que no, que había apagado la luz, ¿no? Como era por no molestar, no eran malos padres particularmente, no eran golpeadores, así como la imagen que uno tiene de la mala paternidad o maternidad, como gente que no le interesa a sus hijos. Todo lo contrario, eran papás que parecieran presentes y que les interesaba el hijo, sin embargo, el hijo comía viendo tele. No habían espacios de encuentro ni de conversación lesa. Si la conversación no tiene por qué ser inteligente ni importante, yo creo que también nos confundimos en eso, como en vez de conversar, damos cátedra de lo que es importante, de lo que no es importante. En esa película se muestra muy bien. Y en otra película que está muy de moda, se muestra lo contrario, que es Off Campus, que es una película como de adolescentes. Y hay un momento en que la protagonista, tampoco quiero hacer spoiler, pero hay un momento en que la protagonista llora llamando a la mamá. Y le dice, no, perdón, todo lo que he hecho, lo hago todo mal. En una real tristeza de esta adolescente. Y la mamá la escucha y le dice, ¿qué hiciste mal? Esa única pregunta le devuelve la reflexión, "Ah, parece que te estás tratando más mal de lo necesario". No hace un juicio, le hace una pregunta y le hace una pregunta para ayudarla a pensar. No le hace una pregunta que es un juicio. En ese sentido, este ser faro es estar y también saber cómo ayudarles a preguntarse, a mirarse, a encontrarse. Acordémonos que su tarea de este momento es encontrarse a sí mismo, encontrar su identidad, su espacio. De repente la pregunta es, ¿por qué te gusta estar con ellos? Que muchas veces no les gusta y están ahí porque no han encontrado otro grupo. Ese es un Sí, ejercicio que me parece interesante también. súper interesante y súper buenos ejemplos. Esas series de hecho están disponibles y un tiempo también hubo un debate súper importante en la primera, sobre todo, porque fue un Sí. caso también relacionado a la violencia escolar. En Chile también hemos visto en los últimos episodios de una violencia que se va acrecentando, hay unos proyectos también en discusión a propósito. Y en Sí. ese sentido, ¿cómo en el fondo, cómo aconsejamos a un adolescente que, como tú dices, sí, ellos conscientemente saben que estar 3 horas, 4 horas conectados, scrolleando, como lo llaman en redes sociales, es Mm. malo, están conscientes de eso, pero a pesar de eso lo siguen haciendo porque las redes sociales tienen algoritmos? O sea, si yo veo determinado contenido, las empresas me lo doblan en el fondo, me rematan con información muy similar. Posibilidades yo de contención puedo tener porque ya soy adulta, pero un adolescente y un niño quizás no. ¿Cómo jugamos con Ujú. eso? Yo creo que ese es uno de nuestros mayores desafíos, porque no solamente están los algoritmos que te obligan a estar en la tontera, sino que además hay el vínculo social, que es el que nos veíamos que es tan importante, también es a través de las pantallas. Entonces, lo que nos está pasando, yo he hecho varios ejercicios con estudiantes de la universidad para poder construir alternativas a la pantalla, porque ese es el problema, que si no están en la pantalla están solos. Que si no están en la pantalla no es como cuando nosotros éramos chicos, o yo,
que no estabas en la pantalla, pero había una bicicleta y un amigo afuera y habían pelotas. En ese sentido, yo creo que es más desafiante para nosotros como papás y como mamás y como educadores ofrecer conductas alternativas. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos de vacaciones un año a un lugar que no tenía señal de internet. Al principio se subían por los muros, no sabían qué hacer con esta información, pero después nos dimos cuenta los adultos que no tenían juegos, que no sabían jugar. Entonces también es, en la medida que podamos, además de estar disponibles, ayudar a tener conductas alternativas a la pantalla. Jugar en familia es una cosa increíble. El problema es que estamos súper exigidos por todos lados. Entonces yo digo jugar y me imagino a mí misma tratando de jugar y no es tan fácil, pero si uno pudiera equilibrar de vez en cuando, que hagan otras actividades como gimnasio, como ir a hacer deporte, como hacer danza, como hacer otros talleres en los colegios. O sea, cosas que los logran sacar, pero no por aburrirse, que eso es algo que nos está costando muchísimo y es súper importante poder aburrirse para crear, pero al menos que tengamos conductas alternativas, materiales alternativos, pero yo creo que es lejos la atención más importante que hay hoy día en cualquier casa con adolescentes y con niños, De hecho, lamentablemente. ahora último se puso como muy de moda yo digo, porque para ellos es nuevo, tener hobbies que Sí, para nosotros es obvio, o sea, yo creo que hay gente que todavía perdura en ciertos hobbies, sea fotografía, lectura, papelería, total. y ahora se Y puso muy de moda el hecho de tener hobbies, pero además, ligado muy a lo que es la IA, es también ser auténtico y ser conscientes. Muchas veces sí. no podemos ser auténticos porque la pantalla nos muestra determinada forma de vida, determinada forma de ir de vacaciones, de salir, de estar a la tendencia de determinadas modas incluso, y dejamos de lado el hecho de la autenticidad. Y eso incluso yo creo que para los que nacieron conectados se está perdiendo. Es muy interesante eso porque efectivamente creo que han habido muchos movimientos como en contra del exceso de pantallas de las mismas generaciones. Hay cosas que se han hecho en otros países que también podríamos promover perfectamente, que es juntarse, por ejemplo, a leer en el mismo lugar. Porque eso es lo que te decía, yo creo que más que la pura pantalla y el algoritmo, también está el que hay otras personas. O sea, si logramos atraer hacia encontrarse con otros de otra manera, también es una manera como alternativa de competir con la tecnología. Pero estar con otros en una dopamina permanente versus estar solo y sin hacer nada es muy difícil. Entonces, esas cosas como juntarse a leer, en mi barrio se juntaron a cambiar laminitas el fin de semana, ponte tú. O sea, es como buscar conducta alternativa activamente. Yo creo que ese sí puede ser un rol de los educadores de adolescentes y de las familias de adolescentes. Claro, un poco buscar el equilibrio, ¿no? No todo Mm. 100%, no todo 100% pantalla, tampoco no todo 100% en temas de conflicto a lo mejor social con chatbot, con la IA, y también lograr ese encuentro. Ahora mismo el tema de la prohibición de los celulares en los colegios un poco va en esa dirección. ¿Cómo ves tú en el fondo las escuelas en Chile? Lo de la prohibición de los celulares, yo creo que dos cosas, o sea, creo que hay varias cosas, pero una es que se prohíben para esta conversación, ¿no? Y estaba pasando que estaba cada vez más difícil encontrarse con los compañeros porque jugaban incluido el recreo, con el teléfono. Entonces yo sí creo que en algo ayuda. Mi conversación con colegios es que no ha sido tan fácil de implementar y que hacen trampa y que llevan igual los teléfonos y que los miran en otra parte. O sea, hay toda como una trayectoria hacia realmente dejar de usarlo. Pero yo creo que lo que más está pasando es que estamos frente a una generación que no ha tenido mucha experiencia de no tener tecnología. Entonces tienen súper pocas conductas alternativas. Entonces que hayan juegos, hobby, encuentro que es súper buena idea la de los hobbies, si pueden pintar un mural, si pueden encontrarse con otros haciendo música. O sea, pareciera una cosa regresiva, pero la verdad es que no es regresivo en el sentido de que es valorar el vínculo por sobre la actividad. Y eso a mí me parece, en mi experiencia por lo menos de los jóvenes que tengo más cerca y también en lo que comentan en los colegios, es algo que los estudiantes empiezan a valorar mucho, como los scouts, por ejemplo, que antes eran tan comunes,
o los talleres de algo que termina con un producto de algún tipo, un baile o un arte Todas esas cosas son cosas que ya no son tan obvias, como antes parecía, eran más espontáneas, hoy día hay que intencionarlas mucho más, pero los jóvenes cuando se empiezan a interesar descubren un planeta que no conocían. Y eso es especial porque uno no se acuerda que no lo conocen. Muchos de estos De todas jóvenes maneras. pasaron una importantísima parte de su educación inicial en pandemia. Por lo To- tanto, hay una parte Totalmente. importante, claro, Y les afectó mucho también en la forma mucho, de comunicar, relacionarse, de y saber bueno, jugar. saber jugar, aburrirse, como tú bien decías. ¿Sí? Sí, Bueno, y sí, también los sí, adolescentes, eso por un lado, pero tenemos también la generación que ya viene con esto, que son los niños, y ahí también yo creo que hay muchos mayores más desafíos, por lo mismo, porque por las largas jornadas laborales de los padres, las exigencias de hoy en día, a lo mejor las redes familiares se están achicando hoy en día, entonces cada vez tengo menos apoyo, y tengo también menos capacidad y disposición también de poder dotar de estas experiencias que a lo mejor son mucho más creativas o más de socialización, ¿no? sí. Hay un Eso diálogo muy también curioso. pasa, Sí, perdón, es que sí, me acordé con esto de que se ha ido achicando la familia, que también cuando éramos chicos existían los primos. De verdad ahora sacamos a los jóvenes de la pantalla para estar solos. Y mm, esa situación es muy difícil. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para que se encuentren con otros es un aporte a que salgan de las pantallas, porque si no, estamos en un gallito que es salir de la pantalla y punto. Y ese salir de la pantalla y punto es no te ofrezco ninguna conducta alternativa, no hay nada que tú sepas hacer, si lo ponemos así, porque una alternativa es decir, a mí nadie me entretenía, cosa que también es verdad. A nosotros cuando éramos chicos nadie nos entretenía, pero habían otros aburridos como nosotros alrededor de nuestra vida. Ahora están solos de verdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo ayudamos a que no estén solos? Centros sí, comunitarios, ponte tú. Hay unos lugares que se han hecho en otros países, no sé si en Chile hay, pero yo me imagino que sí, que son como estos centros comunitarios en que hay juegos de tablero. Entonces que te puedes encontrar con otro a jugar, pero hay que intencionarlo, eso no es espontáneo. sí, exactamente, hay que intencionarlo. Hay algunos lugares, de hecho, para adultos incluso, que también hay ciertas adicciones que en los cafés dicen expresamente acá no hay wifi, porque queremos que ustedes como público, o sea, conversen, dialoguen. Uno también cuando Bueno, va en el metro o en restaurantes lo ve, adultos adictos en el fondo a scrollear, al TikTok, al Instagram sobre todo, ¿cierto? claro. Eh, Sí, la cosa es que es súper paradójico, porque por un lado como que nos encantara la tecnología y por otro lado han aumentado de manera exponencial las depresiones, las ansiedades, que tienen que ver con esta sensación de soledad, con esta dificultad para el encuentro con el otro, dificultad sí, también para relacionarme con el otro una vez que me encuentro con él, porque ese es como el resto del problema, me de resto, encuentro con un sí, niño pero no sé jugar, o totalmente. me encuentro con... Claro, Y no es lo mismo, a lo mejor te pasa en los hijos cuando son mujer y cuando es hombre. Las redes sociales súper afectan distinto. impresionantemente a las mujeres, sobre todo el Instagram, en encuestas de Estados Unidos lo han dicho, que la tendencia al suicidio por el tema de la imagen es el doble en mujeres que en hombres. Sí. Ahora, el suicidio masculino es mucho más común también. Entonces, como que se ha ido equiparando un poco, pero sí, de todas maneras, hay una cosa con el rol, o sea, como comentábamos al principio, la adolescencia estoy definiendo mi identidad. Imagínate que mi identidad solo pueda tener un camino y no sea el mío. Entonces, necesito que no sea ser, tener un cuerpo XX, que sea hay ciertos como haceres que parecen poco deseables, pero justo son los que yo quiero hacer. O hay ciertas identidades que son como de menor categoría, y justo es la mía. Todas esas cosas nos hacen mucho más difícil la adolescencia ahora. Sin embargo, siempre la adolescencia ha sido difícil en eso, porque es un momento en que suelto mi identidad anterior, pero todavía no tengo la nueva. Por lo tanto, es un momento, siempre ha sido, en que ando dando vueltas en el mar autónomamente, sin tener tanta claridad para dónde voy. Y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que esa falta de claridad está súper bombardeada por más cosas. Sí, es que en el fondo los desafíos parece que se han multiplicado por tres. Yo creo que mucho tiene que ver la mediatización, ¿cierto?
las redes Mm. sociales y hoy en día la IA, o sea, vemos como además casos de grupos de jóvenes a veces truquean fotos con la IA en su propio colegio, generan disputas, generan conflictos y da pie para, por supuesto, fenómenos más graves como el ciberbullying, por ejemplo. Entonces también Sí. hay un silencio de los grupos afectados, víctimas, que también viven esto a manos cruzadas, ¿no? También es interesante en eso que nosotros, lo que se ha visto en la investigación de convivencia, de bullying, de víctima y victimario, es que muchas veces se intercambian, ¿no? No siempre la víctima es víctima, muchas veces termina siendo a continuación victimario porque es una forma de funcionamiento y muchas veces tiene que ver con mi ausencia de pertenencia y mi búsqueda de pertenencia a través de ese tipo de conducta, que es como me van a querer más si trato mal a un tercero, porque estamos todos tratándolo mal. Me van a aceptar más si soy, no sé si has visto esa película, pero Chicas Malas, Regina George, que era como súper mala. Entonces, para poder ser del grupo de las chicas malas, una tenía que ser mala también. Eso pasa mucho y eso también se acentúa en las redes sociales, pero ahí tiene otra característica que también podría ser positiva, en el sentido de que hay estudiantes que logran tener una vida como más aceptada y valiosa en las redes sociales y no en la vida real. Y eso también es una cosa que es confusa para mi desarrollo de la identidad, porque pareciera que me va mejor en las redes sociales que en la vida. Pero es porque he tenido esa experiencia hasta ahora, digamos. Yo creo que más que en este caso, más que como odiar el ciberbullying, que es un poco similar en el sentido de que está bien que no nos guste la violencia de ningún tipo, creo que en este caso lo que necesitamos es trabajar con toda la violencia. O sea, necesitamos que los estudiantes aprendan a relacionarse no en contra de otro grupo, porque yo muchas veces busco mi identidad en contra de otros, sino más bien buscar mi identidad en favor de nosotros mismos. Y eso hay que trabajarlo en la vida real. Trabajarlo en Internet es súper difícil. Tiene ciertas características distintas, pero además, ahora que no tenemos colegio, o sea que no tenemos celulares en los colegios, es más difícil todavía, pero muchos de los problemas que se generan en el mundo virtual vienen del real o aparecen en el real, por lo tanto, de alguna manera nos va a llegar de vuelta. Y la idea es que podamos trabajar la vida real, cómo desarrollamos todas estas cosas como identidad, bienestar, no en contra de otros, sino en el cuidado de nosotros mismos como grupo de pares. Sí, sí, totalmente. Y qué importante es eso, ¿cierto? Como grupo de pares, identificarnos y tener bien claro en el fondo los límites, ¿cierto? Y los desafíos que implica. También se ha visto mucho Sí. el tema de que también ahora con las tecnologías hay mucha difamación, por ejemplo, a profesores, incluso directores, apoderados entre ellos. Hay un conflicto muy, muy importante en los colegios en Ya. Chile hoy en día. Entonces, ya como para ir cerrando, si pudieras a lo mejor un consejo para estas comunidades que nos siguen en las transmisiones, em, ¿qué consejo le darías a todas esas comunidades educativas y a las familias que estén enfrentando estos conflictos, que se mezcla el silencio, el no diálogo, además con esto de las tecnologías que hablamos? Sí, yo me quedé pensando en el de las tecnologías. Cuando hay un conflicto en el nivel tecnológico, es bueno que lo llevemos a la conversación en el nivel real. Muchas veces como no, pero ese problema sucedió el fin de semana y no lo hablamos en ninguna parte. En ese sentido, creo que es bien importante que tanto las comunidades escolares como las familias empiecen a proteger momentos de presencia, de permanencia. En algunas comunidades escolares, por ejemplo, se hace este espacio de la mañana, que en algunos es el espacio para rezar, en otros puede ser el espacio de encontrarse, en Montessori se llama la línea, por ejemplo, que es un espacio para hablar que muchas veces sirve para hablar del conflicto que hubo el fin de semana. Pero no tapemos el sol con un dedo. Cuando hay un conflicto en redes, no es un conflicto que es menor que el que hay en la vida real, porque el sufrimiento es el mismo y en la necesidad de trabajarlo es la misma. El problema que muchas comunidades escolares tienen y que es la misma el problema que tienen las familias es el tiempo. Y ahí yo diría que estamos en una paradoja que necesitamos enfrentar con mucha fuerza, que es que tenemos que proteger ese espacio temporal, aunque sea una hora a la semana. Puede ser que no sea mucho, pero una hora bien puesta en la semana
es mucho mejor que ninguna. Entonces de repente es como, no, no podemos hacer reuniones todos los días. Bueno, no hagamos reunión todos los días, pero una vez a la semana hagamos una. Porque lo que nos está faltando es escucha y espacios de hablar. Y eso en las familias y en los colegios están siendo completamente necesarios para los adolescentes, sobre todo que están en este proceso de entender que viven muchas horas solos en las redes sociales, aunque estén en la casa con gente que hay en la casa, están solos en la red social y necesitamos intencionar un encuentro, porque de verdad cada vez están sabiendo menos cómo encontrarse. Nosotros asumimos que obvio que si los dejamos solos en una isla desierta van a saber qué hacer, hoy día ya no. Y yo creo que eso necesitamos saberlo para poder ayudarles a navegar en este nuevo planeta en el que están desarrollándose, que es el planeta que les tocó, porque nosotros podríamos decir, ojalá que explote Meta, pero por ahora no ha explotado, siguen teniendo todo el acceso que tienen a la vida de los jóvenes, por lo tanto lo que sí podemos hacer es hablar con ellos sobre lo que ven, lo que no ven, lo que les parece bien, lo que les parece mal. Los adolescentes en un porcentaje muy alto dicen que les encanta la tecnología, pero que encuentran que tienen que controlarla. Casi ningún adolescente está de acuerdo consigo mismo en el exceso. Sin embargo, no saben qué hacer distinto y ahí los adultos podemos hacer algo muy importante. No, súper, súper interesante ahí el llamado como padres, ¿cierto? A hacer paro, ¿cierto? Y a los adolescentes a ser conscientes, a ser auténticos, que en el fondo eso, el pensamiento crítico es el que en 10, 20 años más, sin duda, se va a valorar más que el automatizar las funciones, ¿cierto? Así que bueno. Totalmente. Además que pueden, o sea, son los que están hoy día mirando con más crítica el presente y por lo tanto son los que pueden cambiarlo. Exactamente, así que tremendo, tremenda charla. Diana, muchas gracias por acompañarnos, por la profundidad, Muchas gracias. por la honestidad, estuvo muy interesante las preguntas. Eh, Feliz, 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 feliz de que haya una segunda parte, porque de verdad el tema de la IA, la adolescencia también es un temazo. Así que esperamos seguimos en este ciclo, esperamos nuevamente que disfruten mucho esta charla, que nos acompañen en el próximo capítulo que ya viene. Y nuevamente estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí van a estar indicados todos los próximos capítulos que vienen muy entretenidos. Así que muchas gracias Viviana nuevamente y gracias a la audiencia por acompañarnos una semana más.